Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. José, buenas noches, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con esta reunión. La segunda, ¿no? Que es la tercera, creo, de febrero. Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que nos depara la bolsa. Hemos tenido semanas muy tranquilas, ¿sí? De alguna forma, semanas muy tranquilas. Así que vamos a ver qué puede generar de rentabilidad en esta semana. Hoy va a ser un día muy tranquilo en bolsa. Apenas tuvimos una entrada el día de hoy con el oro, pero realmente estaba muy lento el mercado, entonces por eso es que les mencionaba la posibilidad de más bien cerrar la operación, pues que cuando el mercado está muy lento generalmente no coge tendencias, sino hace movimientos como que de va y vienes, cae y por las mismas se da la vuelta. En ese sentido, si ustedes pues si se fijan, las noticias del día de hoy se debe, o esta lentitud se debe principalmente a que en Estados Unidos y en Canadá pues existe feriado. Como ustedes pueden darse cuenta, en Canadá tenemos el Día de la Familia y en Estados Unidos el Día de los Presidentes. ¿Qué ocasiona esto? Lógicamente que el mercado quede completamente quieto, sin ninguna sensación de querer generar algún tipo de rentabilidad. Acto seguido, tenemos también noticias de segundo orden, nada fuertes, ninguna fortaleza de forma general. Si ustedes notan, tenemos el índice de confianza del consumidor en España, el índice en este caso de una comparecencia de segundo nivel en Alemania y las actas de la reunión de la política monetaria, en este caso de Australia, que era lo más significante en este periodo. Dichas actas generaron en este caso algo de revuelo, no necesariamente algo importante, pero en el mercado, si ustedes se fijan, pues se ha quedado muy quieto en cuanto al día de hoy. Sugiero que la volatilidad del día de hoy se va a traspasar al día de mañana, cuando ya regresen básicamente todos del feriado. No hubo noticias, hubo feriado, generalmente es un día bastante quieto, como para hacer scalping, diría yo, es decir, comprar, vender, comprar, vender. Posiciones tanto en swing aún es como estar en stand-by, es como estar en un día domingo, donde no tenemos noticias y puede ir a cualquier lado. Entonces, lo mejor del día de hoy es que es un mercado bastante quieto. El día martes, que es lo que ya les decía, que ya comienza a generar la volatilidad en el asunto, inicialmente se va a deber a el feriado. Es decir, las personas que en teoría no trabajaron van a llegar con un cúmulo de operaciones para el día martes. Ese cúmulo de operaciones se van a ir acumulándose, valga la redundancia, este día. Y eso va a hacer que el mercado termine generando muchos revueltos. Mañana probablemente sí exista fuertes tendencias, entonces, mucha atención con el nivel y con la generación de riesgo que vamos a ver más adelante. Adicional a esto, noticias clave. Sí, como pueden ver, ya comienza a haber una fórmula interesante, ¿no? El día de hoy, sin noticias y en feriado, lento. El día de mañana, noticias muy fuertes, que son los datos del IPC. Y también tenemos, venimos después del feriado. ¿Qué ocasiona o cuál es el trasfondo detrás de esto? Que el mercado como tal va a generar rentabilidad el día de mañana. Sí, en este caso se va a vincular al dólar canadiense. Si ustedes se den cuenta, va a generar mucha volatilidad. Y probablemente esta volatilidad termine contagiándola al oro. El oro últimamente está bastante estancado en estos días. Se debe principalmente a que ha habido muy poco volumen o más bien ha habido datos mixtos en Estados Unidos y eso ha hecho que el mercado suba y caiga constantemente. Sí que ha generado de alguna forma revuelos, ha roto los 2000, pero por las mismas pues ha generado una alza también significativa. Entonces, aún no existe un sinónimo de que el mercado pueda llegar a tener una tendencia clara. Sí, sigue existiendo la pelea entre los tipos de interés, entre que se deba subir o no se deba subir. Entonces, si ustedes se fijan, estos datos de aquí podrían estar afectando al oro y al petróleo. Vamos a ver cómo terminan afectándolo. Bien, después de esto, ¿qué observamos? Si ustedes se fijan, tenemos nuevamente en Estados Unidos muy pocas noticias, como por eso les mencionaba que la noticia de Canadá es muy probable que le termine afectando al oro, pero no es que la afecte de forma directa, o sea, no es que la afecte de forma directa, sino como no hay noticias en Estados Unidos, pues se coge de lo más probable, y lo más probable en este caso es el dólar canadiense. Después de eso, el mercado va a quedarse completamente quieto hasta la noche, donde tenemos en este caso el mercado asiático, donde generalmente suele ser marcado por ser muy lento, muy tranquilo, y creo que el día de mañana no va a ser la excepción, va a ser bastante lento, bastante tranquilo. ¿Y qué va a ocasionar esto? Que lógicamente mañana sí podamos coger posiciones en swing. Puede ser después de la apertura del horario asiático para que no nos cobren el swap del horario americano. O podemos comenzar a operar en pre-market, es decir, desde las 5 de la mañana en adelante
y tener cuidado con la noticia de las 8:30. De forma general, creo que mañana se va a mover el mercado, pero porque se llega el feriado y creo que principalmente por las noticias de Canadá. Esas noticias son fuertes, pero no tan importantes como para marcar tendencias. Entonces también a tomar en cuenta esto. El día miércoles también tenemos otra vez noticias bastante importantes y ahora sí ya comienzan a venir ya noticias clave desde Europa. Si ustedes se fijan, tenemos en la reunión de política monetaria, no monetaria del Banco Central. Entonces aquí vamos a hablar un poco sobre el tema de impuestos. Esto generalmente se vincula a la política no monetaria, a ver qué es lo que puede llegar a suceder. Esto suele ser importante, no genera volatilidad, pero suele ser importante porque se dice un poco sobre cómo se va a manejar la economía de ahora en adelante. Y estos meses son claves, ¿no? No olviden que en enero tuvimos recién los datos de diciembre y en febrero vamos a tener los datos de enero. Entonces sí suelen ser como que muy importantes este tipo de datos porque nos dice realmente, ahora sí, de aquí hasta marzo al menos, cómo el mercado se va a mover durante este periodo. Entonces son datos con poca volatilidad, pero que suelen ser importantes. Bien. Ahora, después de esto, como ustedes se fijan, nuevamente tenemos más comparecencias de segundo nivel, que implica que tengamos más comparecencias de segundo nivel. Lógicamente que el mercado como tal, pues quiera generar muy poca volatilidad, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, tenemos declaraciones de miembros de la FOMC, sí, pero de segundo rango. Eso no nos va a dar ninguna pista de lo que puede llegar a suceder hasta al menos la 1 de la tarde, ¿ya? Perdón, las 2, donde tenemos las actas de la reunión de los miembros de la FOMC. Entonces, el mercado va a estar relativamente quieto, muy técnico, muy probablemente técnico, ¿sí? A no ser, bueno, no olviden que el día martes la recomendación del SWIM y elegir el mercado asiático. El día miércoles va a ser bastante técnico, es decir, seguirá tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y después vendrá estas actas. Estas actas, a ver cómo el mercado lo toma. Generalmente cuando solo son actas, el mercado no le importa mucho, pero genera algo de movimiento. Y lo ideal aquí dentro de las actas es que nos va a dar una expectativa de hacia dónde puede dirigirse la bolsa. Si el mercado va a subir, el mercado va a caer, si por fin el oro perdón, van a subir el tipo de interés y eso va a terminar afectando al oro y a las acciones. Mañana probablemente tengamos una pista. Esta pista, dependiendo de cómo tome el mercado, puede haber tendencias. Ojo, puede. Aún no estamos seguros, pero puede existir una ligera tendencia en el caso de darse este tipo de valoraciones, ¿vale? Después de esto, reuniones semanales de crudo, que como vimos la semana pasada, como no tuvimos datos tan importantes del dólar, este tipo de noticias sí genera revuelo, pero solo en el petróleo. Para las personas que seguimos el petróleo, lógicamente este va a generar un buen revuelo, aunque de forma general, déjeme decir que los instrumentos siguen netamente técnicos. Ninguno ha roto ninguna figura clave, salvo el Bitcoin, pero bueno, el Bitcoin igual ya lo veíamos viendo rompiendo los 50.000 hace 2 semanas, entonces no es que es la gran sorpresa tampoco, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en ese sentido. Bien. Nuevamente, en resumen, día miércoles muy probablemente sea un día muy técnico donde se continúe con el swing trading que vamos a desarrollar el día martes y donde en este caso la mayor peculiaridad va a ser las actas de los miembros de la FOMC, ya que básicamente aquí es donde va a hablar la Reserva Federal, pero a través de un comunicado. El día jueves creo que va a ser uno de los días más fuertes para invertir en bolsa, porque si ustedes se fijan, tenemos datos desde Europa llenos de PMIs. El PMI de servicios, el PMI de manufactura, los datos del IPC, si ustedes se fijan, va a estar repleto de noticias en Europa. Entonces, seguramente el franco suizo, la libra, el euro va a estar como un electrocardiograma, que cae, que sube, que cae, que sube, que cae, que sube, porque todo este tipo de noticias pues generan volatilidad. Y ya saben que al final no es que todas las noticias salen positivas o todas negativas, sino suelen ser mixtas. Entonces todas te van a generar mucha volatilidad en ese sentido. La más fuerte, los datos del IPC, como es de costumbre, la inflación de momento, lo que se espera es que se siga disminuyendo en Europa y no solo en Europa, sino en el mundo. ¿Y qué implicaría esto si tenemos una inflación menor a lo esperado o al menos igual, que se deba disminuir el euro? En otras palabras, todo apunta, al menos con datos del IPC, que el euro mañana pierda valor, que el día jueves pierda valor, ¿ya? Pero no olviden que está compuesto con los datos del PMI y el PMI puede decir que suba el euro. Entonces, si notamos que existe esa disyuntiva en el dato fundamental,
en que por un lado te dicen va a venderse, por otro lado va a comprarse. No tenemos como muchísima certidumbre de hacia dónde realmente podemos dirigirnos. En ese sentido, la recomendación, cuando tenemos muchos datos de la misma zona y de forma simultánea, es no invertir, porque puede ser cualquier cosa. Aquí sí es esperar que pase la noticia y ver cómo se puede interpretar, si va a ser una suba, una caída, etcétera, ¿sí? ¿Qué escenarios pueden suceder? Yo creo que el más probable es el mixto, es decir, producción, es decir, a través de los PMIs, generalmente la producción es si es que esto va a generar un crecimiento, yo creo que sí va a generar un crecimiento en la zona europea, porque se esperaba, según datos del Fondo Monetario, un crecimiento en Europa este año. Yo creo que el PMI va a ser muy alentador, pero creo que el IPC también va a ser alentador, y un IPC alentador implica que se reduzca el tipo de interés. Entonces, eso va a hacer que estos dos datos se choquen y va a hacer que el euro suba y caiga al mismo tiempo, es decir, deje muchas mechas. Bien, lo mismo va a suceder con los datos de la libra. La libra, como está afectada, bueno, primero va a tener sus datos propios del PMI, ya que les dirán al final dónde se van a valorar, cuándo se van a valorar y cómo lo van a hacer. Pero lo importante dentro de la libra esterlina, si ustedes se fijan, lo importante para nosotros dentro del proceso de la libra esterlina es que tiene mucha correlación con el euro. Al tener mucha correlación con el euro, pues le va a terminar afectando lo que sucede en Europa. Entonces vamos a ver cómo reacciona este complemento de esta inversión. Después de esto, lo más importante nuevamente, después de todas estas noticias, terminan siendo las actas de la política monetaria del Banco Central, en donde se te dice a dónde puede irse el mercado, qué es lo que puede llegar a ser, si el mercado, cómo va a tramitar la inflación, cómo va a tramitar el PMI, todo eso se va a conversar en ese horario. Bien. Nuevamente, otra noticia importante suelen ser los subsidios por desempleo. En esta ocasión ya estamos regresando a nuestro horario habitual, que generalmente el horario habitual es a las 8:30, ¿sí? Si ustedes se fijan, en este horario vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que pasa con el empleo en Estados Unidos. Lo que se estaba hablando últimamente es que existe aún muchas plazas de empleo, y dichas plazas de empleo, lógicamente, es un indicador para no subir el tipo de interés. Entonces, este indicador, al no subir el tipo de interés, con exactitud, pues puede hacer que el mercado como tal que genere una apreciación en el oro y una depreciación en el dólar, ¿ya? Pero por subsidios de desempleo. Ahora bien, ¿qué pasa si es que sale igual o superior a lo esperado? Es decir, que existan más subsidios. Entonces eso daría, digamos, que un abrebocas a la Reserva Federal, ¿ya? Daría un abrebocas a la Reserva Federal, que el mercado como tal, pues lógicamente aún no está preparado para esta suba. Entonces puede suceder cualquier cosa. El día jueves mismo vamos a analizar la noticia cuando tengamos los demás datos de la semana, porque aún sería bastante incierto poder hacer un pronóstico como tal. Bien. 8:30, ventas minoristas. Ahora sí, el jueves es como que se ha cargado de noticias, si ustedes se fijan. El día jueves es como que se ha cargado de noticias todo el mercado. Entonces va a ser bastante quieto, si ustedes, más bien bastante movido, desde Europa hasta Estados Unidos, Canadá y nuevamente en Estados Unidos con los datos de los PMIs. Bien, muy atentos, ¿no? Yo creo que muy probablemente el escenario de los PMIs y el IPC de Europa va a ser el escenario de Estados Unidos. En Estados Unidos ya tuvimos de alguna forma los datos de la inflación la semana pasada. Ahora tenemos los datos del PMI, ¿ya? Entonces, lo que pasa en Europa yo creo que va a ser un espejo a lo que va a pasar en Estados Unidos. No son economías iguales para nada, ¿no? Por si acaso, no son economías iguales, pero son economías aliadas, ¿sí? Y al ser economías aliadas, lógicamente terminan moviéndose de una forma similar. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder. Entonces, preciso repetirlo. Los datos del PMI de Europa van no a afectar, pero van a ser un espejo de lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos. Mucho cuidado el día jueves con operar, ¿no? Aquí sí es uno de esos días donde el scalping está negado, porque puede suceder cualquier cosa. Puede caer, puede subir, puede que la noticia sea positiva y aún así afectar de forma negativa. O sea, existen muchos parámetros en ese sentido, y ya en este caso lo mejor sería no inmiscuirnos tantos ahí. Después de esto, 15 minutos después, ventas minoristas de segunda mano,
que también son factores importantes, tal vez no definitivos como la inflación o el PMI, pero sí suelen ser importantes para saber hacia dónde puede dirigirse el mercado. Entonces, si nos estamos fijando, otra vez vamos a estar muy repleto de noticias, ¿sí? Muy repleto de noticias cada 15 minutos. Y cuando existe eso de una misma región, lo que les había recomendado es no invertir. En otras palabras, si nosotros tenemos el swing abierto el día martes, ¿sí? Incluso, bueno, ahorita a ver si es que existe alguna entrada, probablemente oro a la baja, probablemente, no estoy seguro, porque no he terminado de analizarlo. Si no me quedo con el análisis que es en la mañana, si está quieto el mercado, sea a la baja, pero se mantenga la posición hasta el jueves. El jueves definitivamente, o si es un buen long, es decir, una buena apertura, deja y mantén la posición. Pero si es una apertura que sigue en comisiones, ciérrala, es lo mejor cerrarla porque el mercado va a estar muy volátil cada básicamente media hora. Entonces, no nos va a convenir dejar ninguna operación en ningún lado. Tal vez el precio se quede ahí mismo, sí, pero tal vez el precio coja tendencia. O sea, eso es algo que no podemos saberlo. Y para evitar eso, lo mejor es cerrar la operación, aun cuando utilizamos apalancados financieros. Ahora bien, si quieres, digamos que coger tendencias enteras, las recomendaciones van a ser las mismas que hicimos la semana pasada. Compra Bitcoin a largo plazo, compra acciones, van a terminar subiendo a largo plazo, a pesar de que ahora están generando movimientos débiles. Y el oro sí mantente aún al margen, y al menos también con las divisas que habíamos mencionado que van a estar bastante mixtas. ¿Sí? Eso también involucra las divisas. Aquí está, ¿no? El dólar neozelandés versus el dólar americano es una divisa que muy probablemente se va a encontrar mixta en este periodo. Bueno, al menos se va a terminar de mover bien en el mercado de su propia divisa, es decir, el mercado asiático. Ahí probablemente se mueva bien, ¿ya? Pero al menos en otro tipo de mercado donde va a terminar afectándolo va a ser muchas curvas, ya no va a ser tantas tendencias. Entonces sí hay que estar muy atentos a los que podría llegar a suceder. Bien. Y terminaríamos el día en este caso con noticias otra vez del petróleo. Dichas noticias del petróleo van a generar volatilidad, pero en este caso, como ya hay muchas noticias del dólar americano, el petróleo va a estar bastante desgastado y apenas creo que van a hacer caso a esa noticia del petróleo. Entonces, a ver qué sucede con el crudo, pero insisto, no creo que vaya a generar mayor movimiento como los que ya he mencionado con anterioridad, ¿vale? El día viernes, que va a ser el último día de la semana, suelen ser los días viernes muy cargados de volatilidad y creo que no va a ser la excepción, ¿sí? Porque nuevamente continuamos en este caso con más noticias, si ustedes se fijan, fuertes en Europa. Al fin y al cabo, sí, son de Alemania, pero no olvidemos que Alemania es una de las economías más fuertes de la zona europea y podría implicar que el mercado como tal pues, pueda generar mucha volatilidad. Bien. No demasiada como para quebrar tendencias, pero sí volatilidad a la alza o a la baja. Y después de esto, el mercado va a estar completamente técnico. En otras palabras, el día jueves va a ser como el día de la muerte, donde todos vamos a tener noticias, pero por todo lado. Repleto de noticias por todo lado. Mi sugerencia, lógicamente, es el jueves, cero operaciones, ¿ya? Y si, a no ser que tengas un swing muy desarrollado, vale la pena. Pero si tienes un swing que apenas está en comisiones, ciérralo. No importa si pierdes la comisión o si pierdes un poco, es preferir un poco a nada, a todo, perdón. Entonces, el día jueves sí, mucho cuidado. Mañana, de forma general, el mercado va a estar muy técnico, el miércoles también, y el viernes también creo que va a estar muy técnico, contagiado con las noticias del día jueves. Bien, vamos a ver un poco de correlaciones, a ver qué podría llegar a suceder si es que se han perdido las correlaciones. Dudo mucho, pero siempre es importante verificar. ¿Por qué lo dudo? Porque el mercado ha tenido feriado. Como ha tenido feriado y no hemos tenido noticias muy claves, suelen mantenerse las correlaciones en este periodo. Entonces, vamos a ver. En este caso, vamos a ver al oro y con eso vamos a verificar acciones, euro dólar, yen, perfecto. Y petróleo, petróleo, oro, a ver, voy a eliminar esto, oro de contado. Voy a añadir al Nasdaq. Usa 100, la misma escala porcentual. WP Futures, aquí estamos. Escala porcentual y pongámosle al euro dólar. Vamos a ver. A ver, vamos a ver cómo vamos con nuestros estilos de correlación. A ver, dólar americano, vamos a comprarlo primero con estos instrumentos.
A ver, ¿dónde está nuestro oro? Ya, oro, perfecto. Apenas y ligero movimiento, hoy como les dije, sí que no era caída, pero nada más se estancó. Todos los instrumentos deberían estar estancados, estancado, estancado, estancado. El US 100 se movió con más fuerza, se nos estancó y el petróleo generó una suba de precio. Aquí hay una descorrelación, ¿no? Aquí la primera descorrelación que podemos observar del día de hoy es oro y petróleo, ¿no? Es muy normal la descorrelación, por cierto, no vayan a pensar que es algo extraordinario. Es muy normal porque si ambas son materias primas, es cierto, pero se mueven por diferentes fundamentales. O sea, el petróleo, por un lado, tiene un estigma energética, ¿ya? Mientras que el oro tiene un estigma financiera de refugio. Entonces, mira, ese es este ratio de aquí, y obviamente tiene una valoración un poco más elevada que en este caso el oro, que sí que ha tenido una relación un poquito más elevada, pero tampoco demasiado, ¿no? O sea, apenas se mueve el día de hoy. De ahí los demás instrumentos, a excepción del Nasdaq, que si todos los mercados Forex ha estado completamente quieto el día de hoy. Como se pueden ver, siguen con las mismas correlaciones, tiene apenas caídas del oro, apenas caída el oro y apenas subas del yen. Su correlación a la inversa se mantiene. El euro apenas movimientos a la baja, al igual que en el oro. Y el Nasdaq sí ha tenido un movimiento un poquito más fuerte a la baja, es decir, no ha perdido la correlación directa con el euro dólar. Así que estamos de momento bien. La única que digamos que se ha perdido un poco, pero que es muy normal que suele perderse de vez en cuando, es el oro y el petróleo. El oro y el petróleo son los únicos dos que se ha perdido, pero es muy normal. A ver si durante la semana ya recuperan su estigma de materias primas. ¿Sí? Pero de forma general, lo que puedo mencionar es que está bastante quieto el mercado. Según lo que estoy viendo ahorita, vamos a explorar un poco en una temporalidad más baja. Vamos a ver de una hora. Según lo que estoy viendo ahorita, la percepción, si quiere hacer scalping, deberíamos jugar, digamos que todos con esta zona aquí de enrangamiento que tienen todos, si se fijan, están enrangados toditos en estos niveles. Deberíamos jugar con esa zona de enrangamiento si queremos hacer una especie de scalping, ¿no? Es decir, comprar en este nivel, vender aquí. Comprar, vender. O sea, deberíamos hacer algo así, compra-venta, compra-venta. Si quieren hacer scalping. Pero es muy lento el mercado como para, yo creo, obtener algún beneficio. Entonces, en el caso de que deseen operar, debería ser una posición similar de compra y de venta en ese sentido. Mi recomendación es no lo hagan, ¿no? O sea, creo que es de ganas de realmente desarrollar este tipo de inversión ahorita, que está bastante quieto el mercado, que apenas se ha movido, como ustedes pueden ver aquí el oro, 70 centavos, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido a no ser que el día de mañana sí tengamos una entrada un poco más desarrollada. Pero mientras tanto, mi recomendación sería mantenerse al margen, esperar que se desarrolle el mercado, quizá el mercado europeo se termine de desarrollar y ahí sí generar alguna inversión importante. Bien, en conclusión, para ya terminar este aspecto fundamental, semana lenta, ¿sí? Se ha peculiarizado esta semana, este mes por ser lento. Más parece que en enero fue mucho más rápido, pero febrero está muy, muy lento. Entonces, como va a estar muy lento, muchas ganancias van a estar lentas. ¿Ya? Muchas ganancias van a estar lentas y se debe a que tenemos muy pocas noticias. Y cuando tenemos noticias, es como que se acumulan en un solo día. Se acumulan en un solo día y ahí sí hacen lo que quieran. Mientras tanto, el mercado pues no ha desarrollado más, ¿vale? Sin más que decir, ¿hay dudas finales, por favor? Preguntas, inquietudes finales. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar de momento aquí la sesión. Nos encontramos el día de mañana a ver si encontramos alguna inversión importante. Que tengan un buen día, cuídense mucho, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Chau.